Gastón Luquen Garza es un empresario, servidor público y político con una amplia trayectoria, destacando su labor como presidente de Coparmex Tijuana y consejero fundador del Centro Empresarial de Mexicali, donde promovió la competitividad y participación empresarial. Consejero electoral local y federal, contralor de la capital del país y diputado federal. Ha sido un defensor activo de la transparencia y la participación ciudadana. Él es un ejemplo de liderazgo humanista. Estudié administración empresarial en el TEC de Monterrey. De muy chico trabajaba en vacaciones, producto de la necesidad. La necesidad venía de que yo le pedía a mi papá algo y me decía es muy caro. Yo le decía pues no tengo dinero, pues ¿cómo le haces? ¿Cómo le hace a alguien que no tiene dinero? Pues se pone a trabajar. Entonces me ponía a trabajar en veranos o en navidades. Uno de esos trabajos fue en una panadería recién abierta en Mexicali, muy exitosa. Y se me quedó muy marcado, ¿no? Ese negocio, ese éxito. Eventualmente estudié en Monterrey, había una cadena de panaderías que se llamaba La Baguette. Pedí un crédito, abrí una Baguette en Mexicali y recién abierta La Baguette, como a los 22, 23 años, me invitaron del Centro Empresarial de Mexicali a ser consejero. Acepté. ¿Por qué? Porque quienes estaban ahí yo los admiraba. Les tenía respeto, les tenía afecto, eran empresarios arrojados, comprometidos, y la verdad es que no sabía yo mucho de Coparmex, nomás como que daba la impresión de que era un lugar donde había que estar. Y así fue que entré a Mexicali. Luego el negocio pues creció y me llevó a Tijuana. Ahí también participé en la Coparmex de Tijuana, algunos años después, donde fui presidente en el 92. Me tocó iniciar muy joven. Y una de las cosas que me ha llamado la atención mucho de Coparmex siempre es pues, el interés, el enfoque, el deseo que tiene por poner atención en los jóvenes y involucrarlos en las actividades y los programas de Coparmex. Entonces, tal fue mi caso y aquí estoy. A mí me tocó el Coparmex, digamos, 80s, 90s. Mi participación principal fue ahí, mi actividad fue en esos años. En los 80s hay una distinción muy clara con los 90s, ¿no? Los 80s te los describiría como estatismo, hambre y ansia por libertad y por democracia, inflación espantosa, horrible, devaluación como consecuencia de la inflación, y esto pues en la frontera más dramático. Y eran retos y crisis y circunstancias de mucha dificultad, y ahora las traigo a los 90s, donde hay una apertura, donde se asume un nuevo esquema económico y México entra en otra dinámica nacional y mundial que yo creo que ha sido producto de las propuestas que Coparmex vino enarbolando por muchos años, no solo en materia económica, sino en materia política y social. Esos son, digamos, los dos contrastes que yo tendría. Y me llama la atención porque pues, muchos nos preguntamos ahorita, oye, ¿cómo hacer una empresa? Y está lleno de riesgos el entorno, y acechanzas y problemas. Y la verdad es que cuando uno ve hacia atrás, pues siempre están esos elementos de riesgo, de acechanza, de problemas, en los 80s, en los 90s, en la década que tú quieras. Tal vez sean distintos, en distintas composiciones, en distintos grados, pero la verdad es que siempre hay oportunidad para hacer empresa. Y la empresa es un lugar natural de participar, de actividad. Ser empresario, ser empresa es por definición un espacio de participación social, de cambio social. El solo hecho de que exista una empresa es bueno para el país. Entre más empresas, yo estoy convencido que la calidad de vida de los países es mayor. ¿Por qué? Porque las empresas ofrecen primero pues, una mayor oferta de productos y servicios a consideración de los clientes. Y dos, ofrecen fuentes de trabajo. La competencia por trabajo genera mayores ingresos por esos trabajos. Y tres, pues también genera mayor recaudación fiscal. Entonces, pues estos tres elementos yo creo que son un reto de cómo podemos hacer para que haya más empresa, no solo por parte de Coparmex y los empresarios, sino también del sector público y del gobierno. Lo que llamaba la atención de Coparmex, a mí se me hacía un lugar que había que estar. Era un lugar que ofrece rumbo, que ofrece luz, que ofrece guía, que es una manera casi de ver la vida y de vivir la vida. A mí, cosas que me atraen de Coparmex es el hecho de que uno está ahí porque quiere. Es de participación voluntaria.
A diferencia de otros gremios empresariales que sin demérito a los mismos y que tienen su razón de ser y son aliados, es el hecho de que en muchos casos allí sí es obligatorio. Sin embargo, Coparmex también tiene una visión y un espectro más amplio de las cosas, no solo en lo económico, sino también en lo social, en lo educativo, en otros temas. Su propuesta, su injerencia, su participación se traduce en vivir en mejor comunidad. Se traduce en principios, en valores, en humanismo, en libertad, en democracia, en Estado de Derecho. Y esos valores son permanentes en el tiempo, independientemente de cuáles sean las circunstancias en una década o en otra. Y en el caso de Tijuana, pues nos tocó en suerte organizar el primer debate entre candidatos en ese tiempo a la senaduría, entre el PRI y el PAN. Fue el primer debate de su tipo y que, bueno, pues posteriormente Coparmex, digamos, hizo historia en ese sentido. Y ahora, pues, hay una gran cantidad de debates por todos lados, tal vez demasiados, pero eso es otra historia. Y yo creo que eso es, digamos, lo que me queda. La participación que Coparmex tuvo en materia y en propuestas, no solo económicas, sino en reforma política, y la reforma política que se dio en esa década, que fue la creación del IFE, un IFE ciudadanizado, y que logró construir, creo, una mayor credibilidad o una credibilidad subrayada sobre los procesos electorales y lo que eso significa en términos de la democracia y en términos de la transición del poder de unas manos a otras de manera pacífica. Yo creo que es uno de los... Coparmex, sin duda, para mí fue un actor relevante en ese proceso. Cuando recién inicié, había sido presidente José María Basagoiti, y él para mí fue una figura muy impactante, ¿no? O sea, quienes lo conocimos, tuvimos el gusto de conocerlo, pues tenía un carisma, una facilidad de palabra, de expresión, un profundo conocimiento de ideas que transmitía de manera muy atractiva, muy particular. Recuerdo con mucho afecto a los presidentes de entonces, de manera particular a Héctor Larios, a Jorge Osejo. Son los que me tocó más trabajar cuando fui presidente en el Centro Empresarial de Tijuana. Pero los presidentes van y vienen, y es como debe ser. Sin embargo, también hay una especie de talento institucional que tiene Coparmex, que perdura a través de las distintas gestiones de los presidentes. Y ahí también pues hay un número importante de personas. Lorenzo Peláez era el director nacional con mucho afecto y tenía mucha energía y mucha capacidad para manejar y llevar los temas, pero sobre todos esos, y sin demérito a nadie más, a mí el que más me marcó en lo personal fue Guillermo Velasco Arzac. Híjuela, le agradezco mucho. Nunca lo he hecho. Y quiero aquí hacer público el agradecimiento de Guillermo. Y no soy el único, somos muchos que nos marcó nuestra vida, que nos marcó nuestro rumbo. Y que años después nos dimos cuenta. Uno a veces va aprendiendo de manera inconsciente y cuando pues tiene un momento para hacer un alto en el camino, como una reflexión como estas, pues se va dando cuenta, ¿no? Yo no había tomado conciencia de la importancia de Guillermo en mi vida hasta ahorita que me preguntas, ¿no? O sea, como voy cayendo en cuenta y bueno, pues el agradecimiento creo que es la culminación de la felicidad. Estoy muy feliz y muy agradecido de conocer a Guillermo y por eso mi subrayado reconocimiento a su labor en Coparmex. La política no se hace nada más en el sector público. La política se hace en términos amplios pues en cualquier sector de la sociedad, empezando por la familia, los amigos, el trabajo. En el caso de Coparmex, pues como me tocó a mí ser uno de muchos coparmexianos que enarbolamos una propuesta de reforma política, que hubiera una serie de circunstancias que permitieran pues, que transitara México hacia la democracia, pues cuando se construyeron los órganos electorales ciudadanizados, en el caso de Baja California, pues ¿a quién iban a voltear? O sea, ¿quién iba a saber de esos temas? No era muy común. La función electoral es una función de Estado y en México se desempeñaba, como en muchos países del mundo, lo desempeñaba el gobierno. Y eso no tiene ni bueno ni malo, esa es una circunstancia o una característica muy normal. En Estados Unidos no hay órganos ciudadanizados
electorales, los hacen funcionarios de gobierno, y así en muchos países del mundo. Sin embargo, por la historia de México, pues terminamos nosotros transitando el camino de la ciudadanización de los órganos electorales. Entonces ahí recibí una invitación a participar, y pues para mí fue una sorpresa. Sin embargo, también fue un compromiso. O sea, no era fácil aceptar esa invitación porque lo distrae a uno de sus actividades, de sus compromisos. Sin embargo, tampoco podías decir que no. Habías estado trabajando en esos temas con muchas otras personas, y ahora, pues, oye, tú que tanto estás interesado en este tema, pues éntrale, ¿no? Y decir que no, pues sería, pues yo creo que un acto de incongruencia. Entonces, por un lado sí quería y por otro lado no podía decir que no. Entonces fue como terminé siendo consejero, posteriormente presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California, y eso me llevó a que eventualmente me invitaran a ser consejero del Consejo General del IFE en tiempos de Pepe Woldenberg. Entonces ahí estuvo, digamos, esa parte de la participación electoral. Y yo creo que no es el único caso. En Coparmex hay muchos casos de personas que participamos en Coparmex o que iniciamos nuestra participación social o política fuera de la empresa y fuera de la familia, y eventualmente Coparmex te lleva a otros ámbitos de participación pública o social, académica, económica, en fin. La organización de un proceso electoral se da entre la autoridad electoral y los partidos políticos. Y entonces están los dos participando de manera natural en la organización del proceso electoral. Y en la mesa de que se toman las decisiones, los consejeros tienen voz y voto, los partidos tienen voz, y entonces hay una alianza, hay una conjunción de intereses porque el proceso electoral salga bien, y quien gane, gane bien, y que sea reconocido por los demás. Entonces ahí hay una comunión de intereses. Sin embargo, también la autoridad electoral, los consejeros, se constituyen esta autoridad electoral que vigilan a los partidos, que vigilan que estén cumpliendo las reglas, que el uso de los recursos públicos sea adecuado, que no se rebasen los topes de campaña, que los candidatos y los partidos cumplan con todas las leyes, que son bastante especiales y rigurosas y complejas. Y entonces se genera una relación de fricción. Entonces, pues, por un lado hay esta comunión y este trabajo en colaboración, y por otro lado este trabajo de confrontación. Y esto es algo natural de cualquier órgano electoral, independientemente en qué década y en qué año, y eso genera las fricciones naturales que se dan entre partidos y autoridades. Y lo más importante, y yo creo que el único activo que tiene un órgano electoral, es el de la credibilidad. El que le crean que sí está bien la elección, quien ganó, ganó y ganó bien. Y pues estamos viendo pues una evolución, y ahora es un tema de discusión natural de cómo es que debe de llevarse a cabo la responsabilidad de organizar elecciones. A raíz de esta circunstancia es casual o qué curioso que pues se dan muchas alternancias. Antes no había alternancia, o era muy, muy marcada, muy reducida más bien dicho, y ahora pues producto de esa reforma política se dio la alternancia donde pues, después de décadas prácticamente todo el mundo ha ganado prácticamente todas las posiciones. O sea, ya hay un elemento, digamos, de sillas musicales, donde se perdió la hegemonía o se dejó atrás la hegemonía de un partido y se hizo pues, más multipartidista la participación y la posibilidad de acceder al poder por la vía de las elecciones por distintos partidos. Yo recibí una llamada del ingeniero Cárdenas precisamente al concluir mi gestión como presidente del Instituto Estatal de Baja California. No tenía el gusto de conocerlo. Yo creo que si él me hubiera conocido tal vez no me hubiera invitado. Pero bueno, alguien le refirió a un servidor, y cuando lo conocí, la verdad me causó una impresión muy grata, un hombre muy serio, muy correcto, y la invitación que él hacía siendo el primer jefe, entonces la figura era jefe de gobierno de la Ciudad de México, y el primero que llegaba de un partido distinto al que había estado, él deseaba que en la Contraloría, que es el órgano de vigilancia del gobierno en turno y de los gobiernos anteriores, pues no estuviera alguien de su partido, pero que tampoco estuviera alguien de un partido opositor. Y entonces él quería un ciudadano que tuviera alguna experiencia en la actividad pública,
que fuera más neutral o imparcial respecto a estos sesgos partidistas. Y pues ese perfil lo tenía un servidor y yo creo que 80 millones de personas más, que tampoco lo conociera él. Y pasé de ¿cómo le digo que no? Porque pues no es lo que yo entiendo, lo que creo que es mi especialidad. Y conforme platicamos unos días, pasé de un no a un pues puede que sí, a un quién sabe, y luego un sí con todas mis ganas. Porque lo que él planteaba se me hacía muy atractivo porque es lo que yo deseo como ciudadano, lo que yo deseaba como ciudadano. Y también habría una especie de acto de incongruencia de decir, oye, pues están aquí haciendo algo en lo que tú crees, y esto no tiene que ver con que yo sea periodista, priista, panista, lo que sea, sino en este caso, en esa función y esa responsabilidad, se me hacía muy atinado, donde él también me daba toda la autoridad y también toda la responsabilidad. No me iba a imponer a nadie, y yo tenía, digamos, un campo abierto para trabajar. Pues terminé diciendo que sí con mucho gusto, y bueno, fue una experiencia, sí, muy aleccionadora, porque en la empresa privada, pues uno acuerda algo y se llega a una instrucción y una decisión y se ejecuta. Y si no se ejecuta, pues hay consecuencias o puede haber consecuencias. Y los tiempos son más rápidos. Y en el sector público, no, hombre, olvídate, para llegar a una decisión y para que se ejecute y para que si no se ejecuta, ¿qué va a pasar? No, hombre, los tiempos son completamente distintos. Entonces ese sí fue una marcada contraste entre la actividad pública y la privada. Me tocó recibir una invitación por parte de Acción Nacional. Yo no militaba en Acción Nacional, nunca milité en Acción Nacional, nunca me afilié. Sin embargo, los partidos, particularmente en ese tiempo el PAN, pues solía invitar a personas que no necesariamente militaron en Acción Nacional. Tal fue mi caso y no es ni el primero ni el último. También fue un difícil proceso de aceptar. No era fácil decir sí a una candidatura a diputación con el prestigio, bueno o malo, merecido o no, que tienen los legisladores. Y también pasé en una circunstancia muy similar del no al absolutamente que sí, porque pues había que participar, había que estar. A mí me tocó participar en la segunda legislatura de un gobierno panista federal, donde en esa legislatura había una mayoría priista. Es decir, el PAN por sí mismo no podía sacar adelante ni una sola iniciativa porque no tenía los votos suficientes. Entonces fue un ejercicio muy interesante donde tienes que construir a partir de acuerdos. Y yo creo fervientemente que hay una gran cantidad de acuerdos todo el tiempo entre distintas fuerzas políticas. Y el problema es que parece ser que no trabajamos en los acuerdos, sino cada vez más estamos en los desacuerdos, y en la polarización, y en las diferencias, y en los señalamientos, y en las críticas, cuando en realidad hay oportunidades grandísimas de trabajo conjunto que estamos perdiendo y el país está perdiendo con eso. Y me tocó pues llegar a acuerdos con, en ese tiempo el PRI, que era el partido con mayor número de diputados, legisladores, a partir de esto de terreno común. Y en ese tiempo era interesante ver que pues había más acuerdos de los que yo esperaba. Sin embargo, pues por cuestiones políticas, ciertos acuerdos se tendrían que esperar a que hubiera un cambio de presidente. Y entonces a veces los intereses de los partidos, y esto vale para cualquier partido, están desafortunadamente por encima del interés de la nación. O sea, que México espere hasta que lleguemos nosotros para llevarnos el logro de tener esta reforma. Entonces había ciertamente, como en cualquier función o actividad, días muy tristes, días muy lamentables, días con derrota, días con desesperación, días con coraje, días con vergüenza. Muchos. Y más ahí. Pero había días, algunos, en los que sí se lograba llegar a algo. Y esos días valen oro y cubren por mucho los días que no son tan buenos. De la fracción del PAN estaba al frente de ella Josefina Vázquez Mota, que yo creo que ella es de esas personas que busca trabajar en los acuerdos. Yo no la ubico en los señalamientos y en las críticas y en las palabras así duras y directas en ese sentido, ¿no? Estaba del otro lado, al frente de la fracción del PRI, que era la fracción más importante, Beatriz Paredes, con la quien se construyó una gran amistad y un gran aprecio y un afecto.
y con la que pudimos llegar a muchos acuerdos. Fue una legislatura, yo creo que diría productiva, no porque yo estuve, sino porque tenía este espíritu y esta voluntad, pero sí es una legislatura que se quedó muy corta en acuerdos en los que sí existían, pero dijeron, vamos a esperar a que llegue otro momento. Ese yo creo que sería mi mayor crítica a la legislatura en la que me tocó participar. Hubo omisiones muy fuertes, sin necesidad, con un costo innecesario para el país. La participación que mucho promueve Coparmex, que mucho busca Coparmex, es como la energía. Nunca se destruye, siempre se transforma. Y entonces la participación se puede dar en distintos ámbitos. El hecho de que Coparmex abra espacios de participación, sea incluyente, que yo creo que es uno de sus valores también, porque hablamos de humanismo, de libertad, de respeto a la dignidad de la persona, de democracia, de Estado de Derecho, de conceptos que en las décadas que yo he estado en Coparmex hay una comunión con los gobiernos donde hemos estado desde el cuidado y la defensa del interés público, y luego el cuidado y la defensa del bien común, y ahora el cuidado y la defensa del bienestar, que son para mí tres formas distintas de decir lo mismo, independientemente de que cada una de esas formas obedece a una ideología, a una filosofía, y se puede analizar por sí misma, sin necesariamente decir que son lo mismo en todo, pero quieren decir lo mismo. Y en ese sentido yo creo que Coparmex ha procurado las tres. El objetivo principal de Coparmex es incidir en que haya un mejor país. ¿Y qué quiere decir eso? Bienestar. Y yo creo que una de las cosas interesantes de este gobierno es la connotación que le da a bienestar. Es decir, no basta el crecimiento económico. Claro, es importantísimo, es indispensable, pero es insuficiente. Porque el crecimiento económico no necesariamente se traduce en mejorar la calidad de vida de todos en general, o de la mayoría en general. En cambio, este concepto de bienestar dice, sí, desarrollo económico, pero también bienestar. Bienestar es calidad de vida. Yo vengo de un estado que históricamente es pujante en desarrollo económico, Baja California. Siempre crece por arriba de la media nacional, siempre, por las circunstancias y condiciones que tú quieras. Pero eso no se traduce en una mejor calidad de vida para quienes viven ahí, quienes vivimos ahí. Y la diferencia entre este crecimiento económico y la baja en la calidad de vida es la inversión en infraestructura, pública y privada, educativa, salud, carreteras, comunicaciones, seguridad. Eso ha venido a la baja. Y entonces, como ha venido eso a la baja, a pesar del crecimiento económico, pues hemos tenido una disminución, en mi opinión, de calidad de vida. Entonces, este bienestar se traduce en infraestructura. Entonces, el reto de infraestructura pública y privada, pues tenemos un gran déficit ahí pendiente y que para enfrente se vea difícil, pero ahí yo creo que es uno de los temas de Coparmex, sin dudar, en ese sentido. Coppel tiene 82, 83 años. Una empresa que tenga tantos años, vaya, para una persona es un reto, para una empresa yo creo que es más reto permanecer vigente por tanto tiempo. Y yo creo que uno de los elementos fundamentales del éxito de Coppel ha sido la inclusión. La inclusión desde hace décadas. La inclusión ha sido un término, una palabra que yo creo que ha tenido o ha tomado más relevancia de algunos años para acá. Sin embargo, es una parte importante del ADN de Coppel, la inclusión. Segundo, como toda empresa privada, no importa el tamaño, es un reflejo de sus socios. Si los socios son de una manera, la empresa tiende a ser de esa manera. Si los socios creen en una serie de cosas, la empresa, a pesar de ser una persona moral, también viven y conviven y se sienten esos valores. Y yo creo que los valores de los dueños también están reflejados en la empresa. Y estos son valores que son muy afines a Coparmex. Los que he mencionado de Coparmex, la libertad, el humanismo, la dignidad, la inclusión, son valores que busca la empresa Coppel tener presente en su día a día.
Eso no quiere decir que los logremos constantemente. Hay aciertos, hay desaciertos, hay tinos, hay errores, pero cuando se cometen los errores producto de una organización humana, pues yo creo que el reto es saber reconocerlos, aceptarlos, ofrecer perdón y evitar que sucedan otra vez. Y yo creo que Coppel busca que esto sea una realidad, busca cuidar a sus colaboradores, busca cuidar a sus proveedores. En la pandemia nunca se le pidió a nadie que dejara de trabajar en Coppel. A pesar de la gran incertidumbre de qué habría que pasar, había una regla que era: aquí todos seguimos con nuestro trabajo. En la pandemia nunca se dejó de pagar, nunca se pospuso un pago a un proveedor. No importa qué sucediera, tenemos que cumplir, porque los proveedores son nuestros aliados y nuestros socios, como lo son nuestros colaboradores. En una empresa hay relaciones simbióticas, mutualistas, importantísimas. Nosotros no somos nadie sin los otros elementos de la empresa, y los otros de la empresa también. Y yo creo que Coparmex siempre ha promovido el reconocimiento de la importancia y el valor de cuidar estos elementos de la empresa, para que la empresa sea exitosa o pueda tener más posibilidades de ser exitosa. Lo importante también es la congruencia. O sea, en Coparmex siempre decimos, debemos de ser así. Pues nosotros como empresarios también debemos de serlo. Debemos de serlo, aparecerlo, aparentarlo, que todo tenga sentido de congruencia. En el momento que obviamente dejemos de hacer algo que decimos que hacemos o en lo que pensamos, pues estamos equivocados. Un gran reto también que tenemos como empresarios es esta congruencia. Si nosotros exigimos de los demás una serie de cosas, pues nosotros tenemos que cumplir. Y yo creo que es una de las vocaciones en Coparmex. Siempre exigir nuestros derechos, pero a partir de cumplir nuestras obligaciones. Yo creo que esa es una responsabilidad muy alta que yo reconozco y agradezco a Coparmex. Nos interesa mucho ampliar el esquema de proveedores para dar cabida a nuevas empresas, a pequeñas empresas. Es todo un reto porque a veces pues ellas compiten con empresas de magnitud mundial, con volúmenes y escalas muy grandes que permiten precios y productos y servicios muy accesibles y muy atractivos. Pero de todas maneras nosotros le queremos dar este espacio porque es importante que germinen y que crezcan eventualmente más empresas en esta lógica de que haya más oferta de productos y servicios. Otro elemento que creo que es importante en Coppel es la Fundación Coppel, que tiene una participación importante de recursos, es de las fundaciones más importantes del país en términos de los recursos, de los apoyos que entrega, en distintas causas. Y una de esas causas es precisamente emprendedurismo. ¿Cómo le hacemos para que haya más empresas, más pequeñas y medianas empresas, para que puedan proveernos de productos? Otras causas importantes para Coppel obviamente son educación, salud, en fin, son muy dispersos los lugares donde se dirigen estos apoyos, pero ese es un compromiso de la empresa con el propósito de ser un buen vecino de las comunidades que servimos. Eso es lo que creo que nos distingue me retracto. Eso es lo que quisiera pensar que nos pudiera distinguir. Porque no se trata de ser una gran empresa. Más bien dicho, no se trata de ser una empresa grande. Coppel es una empresa grande, claro que sí lo es. Pero es más importante ser una gran empresa. Y gran empresa no tiene que ver con el tamaño, ni la escala, ni el número de trabajadores, ni las ventas. Tiene que ver con su actitud respecto a la comunidad. Si es un buen vecino de su comunidad, es una gran empresa, no importa el tamaño. La empresa está afortunadamente sana, producto de satisfacer una serie de necesidades que hay en el mercado. Ha tenido el tino de poder encontrar cómo hacerlo de una manera eficiente, eficaz. Busca cuidar su nombre, su imagen, su reputación. Busca crecer como cualquier empresa. Estamos en un crecimiento natural. Es una empresa de retail, es una empresa de servicios financieros con un banco y una Afore. Digamos que son los tres distintos grandes modelos de empresa, de negocio. Y tiene el propósito de seguir creciendo y tiene el reto de cualquier retailer. La modernidad, los canales digitales, el online. Y en ese sentido, pues se ha hecho una inversión fuerte
para incrementar las ventas que son en línea y ha habido un crecimiento gradual, pequeño, pero importante y consistente en ese sentido. Esos retos siempre han estado. No hay garantías. Riesgos abundan. Si tienen dudas, es natural. Mi sugerencia es nada más volteen al pasado. Siempre ha habido problemas, siempre ha habido retos. No sé si vaya a funcionar esto o no. El entorno está muy difícil. Está bien. Y muchos toman la decisión de no hacer nada. Está bien, se vale. Y muchos toman la decisión de aventarse. Y lo hacen con mucho éxito, con mucho ahínco. No a todos les va bien. Pero yo diría que aprendan del pasado, que si se pueden conseguir a alguien que les ayude, que les aconseje, que les valide la idea, lo hagan. Ahorita pues es lógico pensar, hoy hay mucha incertidumbre, ¿qué va a pasar con el país? Está yéndose para un lado y no es el lado que yo quisiera. Siempre hay necesidades. Si ellos atienden una necesidad de manera eficiente, eficaz, innovadora, siempre va a haber casos de empresas exitosas que salieron de la nada, en este año y en el siguiente y en el que viene. Y siempre todos con dificultad, siempre todos con reto. Nunca se tiene todo para hacer lo que quisiéramos. Ese es un punto de partida. Si queremos cambiar nuestra realidad, tenemos que reconocerla. Y a partir de reconocerla, entonces podemos cambiar. ¿Reconozco que está difícil la cosa? Sí. ¿Tomo la decisión de entrarle y asumir el riesgo? Sí. ¿Cómo le puedo hacer para, obviamente, disminuir los riesgos? Ahora, todas estas cosas son muy conceptuales, pero la verdad es que son un proceso natural para llegar a tomar una decisión de participar y de hacer empresa. Tal vez hoy por hoy sea paradójicamente un muy buen momento para hacer empresa, porque otros no lo están haciendo. Y si no lo hacemos nosotros, alguien más lo va a hacer. Pues mejor que seamos nosotros, siempre y cuando tengamos la idea, el recurso, el talento, el propósito, y se vale decir que no. No todo hay que decir que sí, tampoco no se trata de tirarse del matadero así como nada más porque sí. Pero que no se achicopalen, que no les gane la incertidumbre o el miedo. La incertidumbre y el miedo son grandes aliados en las decisiones, grandes compañeros en la vida. Hacerlos a un lado es peligroso. Pero dejarse dominar por ellos es peor. Yo he salido del ganón en la relación, lo confieso, por mucho. A mí lo que me ha dado Coparmex me ha dado más de lo que yo me imagino que me ha dado. Yo tengo conciencia de lo que me ha dado Coparmex, pero inconscientemente me ha dado mucho más. O sea, yo no me doy cuenta de cosas que me da Coparmex. Es un estilo de vida, es una formación, es un marco valoral, es un lugar donde hay que estar. Es un lugar donde también se construyen grandes amistades de vida. Es muy divertido también. O sea, lo que nos ofrece Coparmex es muy amplio y está ahí para que lo tomemos en el buen sentido de la palabra. Pero yo le tengo un profundo agradecimiento a Coparmex de tener la suerte de haber podido participar en Coparmex. Muchas decisiones de mi vida familiar, yo estoy seguro que están ligadas a lo que yo aprendí o a lo que yo conocí en Coparmex. En mi carrera profesional no tuve esta formación humanista que sí tuve en Coparmex. Y ver ejemplos en la vida real de personas valientes, comprometidas, líderes naturales, carismáticos, generosos, de los cuales muchos aprendimos, pues yo soy uno de muchos. No es fácil también porque requiere tiempo y sacrificio, y hay buenos días y hay muchos malos días. Es normal, así es la vida. Pero yo creo que para mí Coparmex ha sido un complemento de vida extraordinario. Y yo que le he dado a Coparmex, pues la verdad no tengo la menor idea. Pues tiempo, tal vez. Sí, me tocó participar en Coparmex, pero de nuevo, lo que yo le haya dado es poco.
con la que Coparmex me dio a mí.